¿Qué pensarían si les dijera aquel escritor más influyente de la historia, el hombre que nos dio la duda existencial en un cráneo y el amor prohibido en un balcón, es en gran parte un fantasma? Bienvenidos a Vidas Extraordinarias Podcast. Hoy no les contaré la vida de un hombre, sino la de una sombra. Una silueta que se proyecta a través de 400 años, un nombre que todos conocen, pero un rostro que nadie puede definir con certeza. Hablamos de William Shakespeare. Un hombre cuya vida personal está tan llena de vacíos, de silencios y de contradicciones, que algunos dudan incluso de que él escribiera sus propias obras. Su figura no es solo la de un escritor. Es un mito, un enigma vital que persiste como una fuerza que embarga la conciencia universal con sus creaciones. Acompáñenme en un viaje a la Inglaterra isabelina, no para leer sus obras, sino para leer al hombre, para buscar las huellas de un fantasma que, de alguna manera, nos escribió a todos. Nuestra historia comienza en una mañana lluviosa de abril de 1564, en la pequeña pero bulliciosa ciudad de Stratford-upon-Avon. Aquí nace un niño que será bautizado el 26 de abril en la iglesia de la Santísima Trinidad, un niño llamado William. No era hijo de nobles ni de eruditos. Su padre, John Shakespeare, era un hombre hecho a sí mismo, un ambicioso artesano guantero comerciante de lana que, con manos callosas y una mente astuta, había escalado la jerarquía social del pueblo. John no se contentó con una vida de granjero como su padre. Se mudó a la ciudad, prosperó y se convirtió en una figura pública respetada, ocupando cargos como catador de cerveza, concejal y finalmente, en 1568, fue elegido bailío, el equivalente a alcalde de Stratford. Su madre, Mary Arden, provenía de una familia de terratenientes católicos, respetada y acomodada, lo que añadía una capa de posible tensión religiosa en un reino que se consolidaba bajo el protestantismo anglicano. William fue el tercero de 8 hijos, pero el primero en sobrevivir a la infancia, una realidad brutal en la Inglaterra isabelina. Creció en una casa en Henley Street que era a la vez hogar y taller, un lugar donde el olor a cuero curado se mezclaba con las historias y fábulas que su madre, una mujer seguramente letrada, le contaba. Gracias al estatus de su padre, es casi seguro que William asistió a la King's New School de Stratford, una educación de primera calidad, lo más importante, gratuita para el hijo del alcalde. Allí, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días eran largos y la disciplina estricta. El plan de estudios era un riguroso entrenamiento en latín. Los alumnos memorizaban textos enteros, traducían a los clásicos como Ovidio, Plauto y Cicerón, y se formaban en el arte de la retórica, el poder de la palabra para persuadir y conmover. Años más tarde, su amigo y rival Ben Jonson diría con cierta sorna que Shakespeare sabía poco latín y menos griego. Pero debemos entender el contexto. Ese poco latín probablemente superaba lo que muchos graduados universitarios en estudios clásicos manejan hoy en día. No fue a Oxford ni a Cambridge, pero la escuela de Stratford le dio las herramientas fundamentales que forjarían su genio. Sin embargo, este periodo de estabilidad familiar estaba a punto de terminar. A finales de la década de 1570, la fortuna de John Shakespeare se derrumbó. Se vio envuelto en deudas, acusado de usura y comercio ilegal de lana, y dejó de asistir a las reuniones del consejo por temor a ser arrestado. El hombre que había sido alcalde ahora vivía bajo la sombra de la desgracia financiera. Y William, a los 13 o 14 años, probablemente tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su familia. La presión sobre el joven William no hizo más que aumentar. En noviembre de 1582, con solo 18 años, se casó con Anne Hathaway, una mujer de 26 años de la cercana aldea de Shatty. El matrimonio fue apresurado. Anne ya estaba embarazada de 3 meses. Durante siglos, este hecho se ha interpretado como un matrimonio a la fuerza, una trampa para un joven reacio. Sin embargo, la realidad pudo ser muy distinta. En la época, el embarazo prenupcial era común, y Anne, proveniente de una familia de granjeros acomodados, podía haber sido considerada un excelente partido para el hijo de un comerciante en apuros. 6 meses después de la boda nació su primera hija, Susana, y 2 años más tarde, en 1585, llegaron los mellizos Hamnet y Judith. A los 21 años, William Shakespeare era un hombre casado, con 3 hijos pequeños, sin perspectivas claras y con el peso del fracaso de su padre sobre sus hombros. Stratford, que antes parecía un mundo de posibilidades, ahora se sentía como una jaula. Y entonces,
justo cuando su vida parece más documentada, desaparece. Entre 1585, el año del bautizo de sus mellizos, y 1592, cuando su nombre estalla en la escena londinense, hay un silencio absoluto. 7 años. Un agujero negro en la biografía del escritor más grande del mundo. Los historiadores los llaman los años perdidos. No hay cartas, no hay registros, no hay rastro de él en los archivos locales. Es como si se hubiera desvanecido, dejando atrás a su esposa y a sus 3 hijos pequeños, en lo que un biógrafo describió como un currículum que no incluye ninguna muestra de paternidad activa. Este vacío se ha convertido en un lienzo en blanco para la especulación. ¿Qué hizo durante esos 7 años? Las teorías son tan variadas como sus obras. Una leyenda popular, contada por biógrafos del siglo XVII, sugiere que huyó de Stratford para escapar de la ira de un terrateniente local, Sir Thomas Lucy, tras ser sorprendido cazando ciervos furtivamente en sus tierras. Otra hipótesis, más tranquila, propone que trabajó como maestro rural en algún pueblo cercano, una idea apoyada por el testimonio del hijo de uno de sus compañeros. Quizás se unió a una compañía de actores ambulantes que pasó por Stratford, aprendiendo el oficio desde abajo. O, la teoría más probable, ya estaba en Londres, trabajando en la sombra, quizás cuidando los caballos de los nobles que asistían al teatro, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada truco del escenario, esperando su oportunidad. La caída financiera de su padre y la repentina carga de una familia no fueron meras anécdotas. Fueron el motor de una ambición forjada en la necesidad. Su partida no fue solo una búsqueda de fama, sino una huida desesperada de la pobreza y una misión para restaurar el honor de su familia. Esos años perdidos no fueron un simple misterio. Fueron el crisol donde un joven de provincias, acorralado por las circunstancias, se reinventó a sí mismo para convertirse en el hombre que escribiría el mundo. La pregunta que nos queda, suspendida en el aire, es ¿cómo lo hizo? Cuando William Shakespeare reaparece en los registros históricos en 1592, no lo hace con una ovación, sino con un insulto. Se encuentra en Londres, una metrópolis vibrante y peligrosa, un laberinto de calles estrechas donde el olor a carbón y a río se mezclaba con el de las especias exóticas y la enfermedad. En este hervidero de ambición, un dramaturgo establecido y con título universitario, Robert Greene, escribe un panfleto en su lecho de muerte. En él, advierte a sus colegas sobre un actor advenedizo, un cuervo arribista, Upstart Crow, que se ha atrevido a embellecerse con las plumas de los escritores de verdad. Lo llama un Johannes facitotum, un sabelotodo, un simple actor que se cree capaz de escribir. Este ataque, nacido de la envidia, es la primera prueba irrefutable de que Shakespeare no solo estaba en Londres, sino que ya estaba triunfando. Rápidamente, se convirtió en una pieza clave de la compañía de actores más prestigiosa de la época, los Lord Chamberlain's Men. Y aquí radica una de las claves de su éxito. No era solo su dramaturgo principal. Era también actor, interpretando papeles menores en sus propias obras. Y, lo más importante, era un accionista, un chere. Esto le proporcionó una estabilidad económica que otros escritores no tenían y un control creativo sin precedentes. Escribía para un grupo de actores que conocía íntimamente, creando papeles a la medida del talento de sus compañeros, como el gran actor trágico Richard Burbage, el primer Hamlet, Otelo y Rey Lear. Pero para que un genio florezca, necesita un escenario. Y si no existe, lo construye. A finales de 1598, el contrato de arrendamiento del terreno donde se ubicaba su teatro, llamado simplemente de Teatre, expiró. El propietario se negó a renovarlo, pensando que se quedaría con el edificio. Pero los hermanos Burbage, líderes de la compañía, encontraron una cláusula que les permitía quedarse con la estructura si la retiraban. Y así, en una audaz operación nocturna durante la Navidad, la compañía desmanteló el teatro, viga por viga, y transportó la madera a través del helado río Támesis. En la orilla sur, en el distrito de Southwark, fuera de la jurisdicción de las autoridades puritanas de la ciudad, reconstruyeron su sueño. Lo llamaron The Globe. Era un microcosmos de la sociedad londinense, uno de madera, como él mismo lo describiría en Enrique V. Por solo un penique, los más pobres, los groundlings, podían estar de pie en el patio, a merced del clima, comiendo manzanas y bebiendo cerveza, tan cerca de la acción que casi podían tocar a los actores. Por un poco más,
Se podía conseguir un asiento en las galerías cubiertas. El público no era un espectador pasivo, era parte del espectáculo. Aplaudían a los héroes, abucheaban a los villanos, y su reacción inmediata moldeaba las representaciones. En un escenario casi desnudo, sin escenografía elaborada, el poder residía en el lenguaje y en la suntuosidad de los vestuarios. Era un teatro para los oídos tanto como para los ojos. Este ecosistema único, una compañía estable, un espacio propio y un público increíblemente diverso, fue el laboratorio donde Shakespeare pudo experimentar, fallar y, finalmente, triunfar. Su genio no nació en el vacío de una torre de marfil, sino en el barro, el sudor y el éxito comercial del teatro isabelino. En 1613, durante una representación de Enrique VIII, una chispa de un cañón de atrezo prendió fuego al techo de paja. La O de madera ardió hasta los cimientos en menos de una hora. Milagrosamente, nadie resultó gravemente herido. Pero para entonces, su universo ya era indestructible. En ese escenario, Shakespeare diseccionó la condición humana como nadie lo había hecho antes. En sus grandes tragedias, exploró la amartia, la falla trágica que lleva a la caída de los grandes hombres. Nos mostró cómo la ambición desmedida puede convertir a un noble general en un tirano sangriento en Macbeth, cómo los celos, susurrados por un villano, pueden envenenar la mente más brillante en Otelo, cómo el orgullo y la necesidad de adulación pueden destruir un reino y una familia en el Rey Lear, y cómo la duda y la inacción pueden paralizar la voluntad en Hamlet. Sus obras no solo contaban una historia, provocaban una catarsis, una purga emocional en el público que salía del teatro habiendo confrontado los rincones más oscuros del alma humana. Pero también fue un maestro de la luz. En sus comedias nos llevó a un mundo verde, un bosque o un lugar rural donde las rígidas normas sociales se suspendían. Allí, a través de identidades equivocadas, ingeniosas batallas de sexos y un poco de magia, el amor siempre encontraba la manera de triunfar, culminando en la armonía de una boda. Y con sus obras históricas, no solo dramatizó el pasado de Inglaterra, ayudó a forjar su identidad nacional, explorando la naturaleza del poder y el patriotismo en una era de fervor nacionalista. Y sin embargo, a pesar de este legado monumental, la sombra de la duda persiste. A partir del siglo XIX, comenzó a tomar fuerza una pregunta que hoy se conoce como la controversia sobre la autoría de Shakespeare. ¿Cómo es posible que un hombre de Stratford, el hijo de un guantero, sin educación universitaria y que, hasta donde sabemos, nunca salió de Inglaterra, pudiera escribir con tal dominio y conocimiento íntimo sobre la vida en la corte, la ley, la filosofía, la cetrería y países como Italia o Dinamarca? Para los escépticos, los anti-stratfordianos, la respuesta es simple: no lo hizo. William Shakespeare, el actor y empresario, fue solo un testaferro, un seudónimo para ocultar la verdadera identidad del autor. Y los sospechosos son fascinantes. El primero es Sir Francis Bacon, el brillante filósofo y político, cuya vasta erudición encajaría con la profundidad de las obras, aunque su estilo de escritura es notablemente diferente. Otro candidato es Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, un poeta aristócrata con profundos vínculos con el teatro. El principal problema con esta teoría es que de Vere murió en 1604, años antes de que se escribieran obras como La Tempestad o Macbeth. Pero el candidato más intrigante es, sin duda, Christopher Marlowe, un dramaturgo genial, rival de Shakespeare, nacido el mismo año que él. Oficialmente, Marlowe murió en una reyerta de taberna en 1593, apuñalado en un ojo. Pero algunos teóricos sostienen que su muerte fue un montaje para escapar de cargos de ateísmo y espionaje. Según esta teoría, Marlowe huyó a Italia y continuó escribiendo, enviando sus obras a Londres para que fueran representadas bajo el nombre de William Shakespeare. Esto explicaría por qué el genio de Shakespeare parece explotar precisamente después de la muerte de Marlowe. Frente a estas teorías, los stratfordianos argumentan que subestiman tanto al hombre como a su época. El Londres de Shakespeare era un crisol de información, un lugar donde las historias de marineros, soldados y viajeros se mezclaban en las tabernas. Su educación, aunque no universitaria, fue sólida, y su genio residía precisamente en su capacidad para absorber, transformar y humanizar ese conocimiento. La controversia, en el fondo, revela más sobre nosotros que sobre Shakespeare. Es un reflejo de nuestro propio esnobismo, una dificultad para aceptar que el genio puede surgir de orígenes humildes,
que no se necesita un título nobiliario para comprender la complejidad del corazón humano. La figura del hombre de Stratford, el cuervo arribista, es una amenaza a la idea de que el arte sublime es exclusivo de una élite. Y quizás esa es una de las razones por las que su historia sigue siendo tan poderosa. Alrededor de 1611, después de casi 2 décadas de una actividad febril en Londres, William Shakespeare comenzó a pasar más tiempo en Stratford. No se retiró como un artista cansado y empobrecido, sino como un hombre de negocios astuto y un terrateniente adinerado. En 1597, en el apogeo de su éxito, había comprado New Place, la segunda casa más grande de su ciudad natal. El arco de su vida se había completado. El hijo del guantero que cayó en desgracia había regresado no solo para restaurar el honor de la familia, sino para superarlo con creces, obteniendo incluso un escudo de armas que lo convertía, técnicamente, en un caballero. Sus últimas obras, escritas en este periodo, como La Tempestad, a menudo se leen como una despedida del escenario, con protagonistas como Próspero, un poderoso mago que al final renuncia a su arte. En marzo de 1616, sintiendo quizás que su final estaba cerca, dictó su testamento. Es un documento fascinante, no por lo que dice sobre su arte, sino por lo que revela sobre su vida como hombre de familia y de negocios. Dejó legados a sus amigos, a los pobres de Stratford y a sus compañeros actores, Richard Burbage, John G. Minges y Henry Condell, para que compraran anillos en su memoria. La mayor parte de su considerable patrimonio fue para su hija mayor, Susana, y su esposo, el respetado médico John Hall. Pero es una pequeña cláusula, un añadido casi como una ocurrencia tardía, la que ha generado siglos de debate. A su esposa, Anne, le legó mi segunda mejor cama, con el mobiliario. A primera vista, suena a un insulto, un último desaire de la mujer con la que compartió casi 34 años de matrimonio. Pero esta interpretación ignora las costumbres de la época. La mejor cama de una casa acomodada era una pieza de exhibición, un mueble caro que se dejaba en la habitación de invitados para impresionar a las visitas. La segunda mejor cama era la cama matrimonial, el lecho donde nacieron sus hijos, donde compartieron sus vidas y donde, muy probablemente, él murió. Lejos de ser un insulto, fue un legado profundamente íntimo y sentimental, un recuerdo de su vida compartida. William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, una fecha que la tradición ha querido hacer coincidir con su 52º cumpleaños. Fue enterrado en el presbiterio de la misma iglesia, donde había sido bautizado, la iglesia de la Santísima Trinidad. Sobre su tumba, una lápida con un epitafio que, según la leyenda, él mismo escribió, lanzó una advertencia a través de los siglos. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Quizás por miedo a esta maldición, nadie se ha atrevido a comprobar si, como dice otra leyenda, sus obras inéditas yacen con él en su tumba. Y aquí, la historia podría haber terminado. El hombre de Stratford descansaba en paz, y su obra, dispersa en manuscritos y ediciones baratas y a menudo corruptas, corría el riesgo de desaparecer. Pero entonces ocurrió el acto de amistad más importante de la historia de la literatura. 7 años después de su muerte, en 1623, 2 de sus amigos y compañeros actores más cercanos, John G. Minges y Henry Condell, emprendieron una tarea monumental. Recopilaron 36 de sus obras y las publicaron en un solo y lujoso volumen titulado Emer Williams Shakespeare's Comedies, Histories y Tragedies. Hoy lo conocemos como el First Folio. En su emotivo prefacio, dirigido a la gran variedad de lectores, explican su motivación: mantener viva la memoria de su digno amigo y compañero. Se quejan de las copias robadas y subrepticias, mutiladas y deformadas que circulaban y presentan su libro como la versión curada y perfecta, tal como él la concibió. Sin este libro, sin este acto de amor póstumo, la mitad de su canon se habría perdido para siempre. 18 obras, incluyendo Macbeth, Julio César, como gustéis y La Tempestad, nunca se habían impreso antes. El propio Ben Jonson, su amigo y rival, escribió un poema para el folio en el que acuñó la frase que definiría su legado para siempre. Shakespeare, escribió Jonson, no era de una época, sino para todos los tiempos. Y tenía razón. El legado de Shakespeare no está solo en los libros o en los escenarios.
está incrustado en el propio lenguaje que hablamos. Se le atribuye la invención, o al menos la primera documentación escrita, de más de 1700 palabras en inglés. Palabras como asesinato, solitario o generoso. Pero su mayor impacto está en las frases que tejió y que se han convertido en parte de nuestro vocabulario cotidiano. Cuando decimos que el amor es ciego, estamos citando el mercader de Venecia. Cuando intentamos romper el hielo en una conversación, estamos usando una frase de la Fierecilla domada. Cuando decimos que alguien tiene un corazón de oro, recordamos a Enrique V. O cuando exclamamos por el amor de Dios, estamos, sin saberlo, hablando el idioma de Shakespeare. Así que volvemos al principio, a la paradoja del fantasma más famoso de la literatura. El hombre de Stratford puede seguir siendo una sombra, una colección de documentos legales y anécdotas dispersas. Pero su obra es la luz más brillante de la literatura. Su vida extraordinaria no reside en los detalles que nos faltan, sino en el universo que creó. Un universo que demuestra que el genio puede nacer de la adversidad, que no se necesita un linaje noble para entender el alma humana, y que las palabras, cuando se eligen con precisión y pasión, pueden conquistar la muerte misma. La próxima vez que rompan el hielo en una conversación, o digan que alguien tiene un corazón de oro, recuerden al hombre de Stratford. Su legado no está encerrado en los museos. Está en nuestras bocas, en nuestros escenarios y en la forma en que entendemos lo que significa ser humano. Redescúbranlo. Lean un soneto. Vean una de las innumerables películas basadas en sus obras. Asistan a una representación teatral. Y para más historias de figuras que, como Shakespeare, escribieron su propio destino, no olviden suscribirse a Vidas Extraordinarias Podcast, darle a seguir y compartir este episodio. Porque las grandes historias, como las de Shakespeare, merecen ser contadas.